Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal el Mercedes AMG A45. Pasamos de Mercedes-Benz a Mercedes AMG gracias a que debajo del capó hay un motor firmado por AMG, un 2.0 de 381 caballos. 381 caballos son 190 caballos por litro que tenemos en esta bestia. El sonido, las aceleraciones, el consumo, el precio, todo es bastante alto. Precio parte desde 57.000 euros. No es un coche barato, pero quien busque prácticamente una máquina como estas, una máquina de correr, una máquina de ruido, una máquina de aceleración, aspectos técnicos brutales, este podría ser un coche muy interesante. Quien quiera ver el clase A normal, la versión normal, tengo grabada la del 2015. Es la versión anterior a esta, cuando se le hizo el restyling en 2016. Para golpes delantero y trasero han cambiado un poco los focos delanteros y los faros traseros también han cambiado un poquito, pero del resto es prácticamente igual. Algún extra, algún equipamiento y algún botón más encromado. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el AMG. A pesar de que el coche esté muy bonito, así tal cual está este, yo le habría añadido, por ejemplo, el paquete estético AMG, un paquete estético un poco más agresivo, un poco más deportivo. La parte delantera en 2016 se ha rediseñado, tanto en el Mercedes clase A como en el AMG. Los pilotos cambian un poquito, ahora tienen una línea superior, son en LED, vale, todo el foco se ha rediseñado. Y en la parte inferior ahora se ha unido por la parte intermedia ambos lados. Lo han vuelto un poquito más deportivo. Y en la versión AMG, evidentemente, parrilla grande con el emblema de AMG, le han metido rejilla en la parte superior y han pintado los labios inferiores en negro brillante, dándole un aspecto más ancho y más bajito al coche. Y es eso, la parte delantera cambia bastante con respecto al rediseño del modelo anterior. Los pilotos ahora en LED, la parte inferior con las dos uniones que os comentaba y pintado en negro piano. Si nos venimos a la parte lateral, ya nos fijamos en las pinzas de freno. Las pinzas de freno son un extra, están pintadas en rojo, si no nos vendrían un poco más discretas. Los neumáticos, para eso es que me lo preguntéis, Michelin Pilot Sport 3, unos neumáticos acordes con el modelo. Lateralmente, nomenclatura de Turbo 4MATIC. 4MATIC, tenemos tracción a las 4 ruedas. Lateralmente han añadido un faldón inferior, también pintado en negro brillante para que haga juego con la parte delantera, y los espejos también serían en negro brillante. Como veis, la estética del coche en general, laterales, lo han hecho un poco que vaya todo a juego. En cuanto a la puerta y el acceso, no cambia nada en cuanto al clase A. Y en cuanto entramos ya nos damos cuenta de que estamos en un AMG. Nada más entrar, AMG en la parte inferior, iluminado como extra. Los asientos, tenemos dos versiones de asientos. Estos, que serían los Comfort, tenemos prolongación de la parte delantera. Como extra se le puede añadir regulación eléctrica, tanto en la parte del conductor como en la parte del acompañante. O si no, si quisiéramos ponerle unos asientos más acordes con el coche, tendríamos posibilidades de añadirle unos baquets. Son más duros, son mucho más deportivos, envuelven mucho más, pero claro, quedan un poquito más acordes con el coche. Pero eso depende de vuestra conducción, ya que el coche en sí es muy duro. Se siente toda la carretera, y eso que han reajustado a la suspensión para hacerla un pelín más confortable en la versión de 2016. Cuando lo abrimos, si tenemos los espejos eléctricos abatibles, no se nos abaten, se nos abatirían al abrir la puerta. No tenemos acceso confort. Vale, ahí tendríais el retrovisor. Y como os decía, en la parte interna podríais añadirle los baquets si quisierais unos asientos más deportivos. En la parte superior, en este tenemos techo panorámico. En la parte interna, como os comentaba, también nos damos cuenta de que estamos en un AMG. Tomas de ventilación en rojo, efecto fibra de carbono, aunque es acolchado, es decir, no es fibra de carbono, ¿vale? Si fuera fibra de carbono sería dura. Y en esta ocasión, no sé si se llega a apreciar, pero es acolchado.
Parte superior acolchada, muy poquito acolchada, pero un poco de acolchamiento. Tiradores en aluminio, bloqueo y desbloqueo, como os decía, asientos eléctricos con memoria, tanto en el conductor como en el acompañante, elevalunas eléctricos, espejos eléctricos y equipo de sonido Harman Kardon como opcional, ¿vale? Se lo podréis añadir como extra. Y en la parte inferior un huequecillo también forrado en una especie de gamuza para que no se nos rayen las cosas que tendríamos en esa zona. Pespunte en rojo a juego con el sillón y a juego con el volante. La llave es así de simple, es una llave típica de Mercedes. Bloqueo y desbloqueo, sin más, muy simple. Es bastante pesada porque en los laterales es todo de aluminio. No hace falta ponerla en ningún sitio, ya que tenemos acceso confort. Si se nos quedara la llave sin batería, podríamos retirar el botón, tal que así, y podríamos meter el botón ahí. Entonces, así sí que nos encendería el coche con la llave. Pero, como os decía, solo si se nos queda la llave sin batería. Para encenderlo, primer toque sería electrónica básica, segundo toque sería toda la electrónica. Si os fijáis, incluso tenemos el asistente de ángulo muerto, la iluminación en los retrovisores. Si nosotros ponemos el intermitente, cuando vamos a girar, vamos a cambiar de carril, si el coche detecta que nos viene un coche de la parte trasera, nos iluminará y nos pitará en rojo para avisarnos de que no adelantemos porque nos viene un coche por la parte lateral. Pero como os estaba diciendo, vamos a empezar por la izquierda. Freno de mano eléctrico, aunque no lo necesitamos, sino que cuando nosotros paramos el coche y apagamos el coche, se nos pone automáticamente, y cuando nosotros lo encendemos y arrancamos se quita automáticamente. Pero bueno, ahí tenemos freno de mano. Luces de estacionamiento, izquierda y derecha, posición, automáticas, cortas, antinieblas trasero, luces largas y 4 intermitentes. Este, al igual que el CLS, tiene una cosa muy curiosa, es que cuando lo abrimos, la luz de día primero se pone en azul y luego se pone en blanco. De esta manera, primero en azul y luego en blanco. Es un detalle muy bonito que también os ha gustado en el CLA. Y bueno, iluminación delantera en LED, que nos va a dar iluminación de día en la parte delantera, y en la trasera, también como tenemos LED, nos va a iluminar en blanco. Al igual que el CLA, tiene el pequeño problemilla de que es luz ámbar, entonces que nos va a dar una iluminación ámbar. Si fuera en LED sería mucho mejor. Y lo mismo en la parte delantera. Iluminación no es tan ámbar como en el CLA, pero aún así es un poquito ámbar. En el interior siento que no veáis mucho, pero sí os apreciáis la iluminación interior. Como veis, en ámbar, iluminación de la botonera. Lo bueno es que este tiene el extra añadido de que, vamos a encenderlo un momento, de que cuando lo encendemos en el sistema multimedia podemos cambiarle lo que es tanto la intensidad de la iluminación de debajo de las piernas como la intensidad de la iluminación y el color del coche, que sería aquí.
nosotros entramos y le podemos decir qué tipo de iluminación queremos en todo el interior. Esto es tanto en las puertas como en los pies como en los huecos, ¿vale? Aquí lo podéis ver que nosotros cuando vamos cambiando se va cambiando la iluminación. Lo malo es que no se ve muy bien por el tema de que aquí dentro no se ve, pero también sería en las piernas. En la parte superior, iluminación de lectura, iluminación completa delantera, tanto en la iluminación de lectura de izquierda, derecha, como en la parte inferior del retrovisor, lo que nos va a dar una iluminación del interior, como podéis ver, vale, tal que así, y también de la parte trasera podríamos encenderlo y darnos cierta iluminación. Iluminación en LED le queda muy bien, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Hacia arriba, tomas de ventilación, así estaría abierto y así estaría cerrado, ¿vale? Esta sería la regulación de la intensidad que queremos en las tomas de ventilación. Como os decía, tomas de ventilación con el borde todo en rojo, parte superior, muy poquito acolchado, muy poquito acolchado. El volante de la AMG es en cuero liso y cuero microperforado con el pespunte todo en rojo. La botonera para navegar a través del cuadro, como podéis ver. Y luego tendríamos OK, ir hacia atrás, lateralmente. Detrás del volante tenemos las levas para la caja de cambios. Y luego tendríamos colgar, descolgar, comandos por voz, volumen, ya que la caja de cambios podemos ponerla en modo manual. Es decir, nosotros tenemos marcha atrás, neutral, marcha adelante y luego tenemos este botón, que con este botón ponemos la caja de cambios en modo manual. Luego os lo enseñaré. En la parte trasera, limpia parabrisas delantero y trasero, y a la derecha, curiosamente, no tenemos nada, pero en la parte inferior tendríamos control de velocidad automático. En cuanto al cuadro, cambia con respecto a la versión normal. Si os fijáis, el fondo es en acabado fibra de carbono y es un cuadro más deportivo, tanto a la izquierda como a la derecha. En la derecha tenemos el emblema de AMG. En la parte central no me voy a parar, ya que en la descripción os dejo un vídeo tanto de la pantalla como del sistema multimedia para que lo veáis en profundidad. Pero solo me voy a parar en el apartado de AMG, es decir, nosotros, como veis, tenemos los consumos. Consumo medio que me está haciendo a mí un 11,7 y eso que voy muy suave. Luego tendríamos navegación, audio, teléfono, asistentes, servicios, ajustes y por último AMG. En AMG podemos ver la información que estáis viendo en pantalla. Temperaturas, vamos a encender un momento el coche para que lo veáis. Temperatura de aceite, temperatura del motor, temperatura general, vueltas por... Esto es para ir a un circuito y podemos contabilizar el tiempo por vuelta. Y luego tendríamos los modos en los que lo tenemos. Si tenemos activado o desactivado los controles de estabilidad abajo, tipo de cambio que tenemos en la parte central, en este caso en D, pero lo podemos poner en cambio manual. Y en la parte superior el modo de conducción del motor, que esto lo podemos cambiar. Lo podemos poner en individual, en confort, en sport o en sport plus. ¿Vale? Y en la pantalla nos va a aparecer Sport Plus, ¿vale? Eso es para saber qué tipo de conducción estamos haciendo o qué tipo de conducción le tenemos programada. Los modos de conducción ahora os los comentaré cuando lleguemos a la rueda, pero eso serían la pantalla específica de AMG. En la parte central, la pantalla del sistema multimedia, como veis, ya os la tengo enseñada en más de una ocasión, aunque tenemos diferentes modos de pantalla, diferentes pantallas, tanto en resoluciones como en equipamientos. Vamos a encender otro momento el coche porque dentro de la pantalla no os la voy a enseñar, en la descripción tenéis el vídeo para verlo en profundidad, pero si nosotros nos vamos al apartado del coche, nos venimos a Drive, a Dynamic Select y aquí tenemos datos del motor, ¿vale? Si os fijáis, ahí nos va a poner la información del motor.
y ahí tendríais configuración. Si queréis activar o desactivar el ESP, qué tipo de modo de conducción queréis en el propulsor o en el motor y qué tipo de cambio queréis, ¿vale? Esto lo podéis modificar. Un cambio dinámico o un cambio manual. Esto es la configuración individual, ¿vale? Esto es, si queréis, cuando pongáis el modo individual en la rueda, que la caja de cambios siempre esté en manual, pues se lo modificáis. Pero bueno, con respecto al sistema multimedia no me voy a parar más porque del resto es prácticamente lo mismo que todos los Mercedes. Las tomas de ventilación en rojo, como ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Muy curiosas. Sistema multimedia. Aquí tendríamos activación o desactivación del control de tracción, auto start stop, luego tendríamos sensores de aparcamiento y por último el modo de escape, si lo queremos que suene un poco más o si queremos que suene un poco menos. Este sería el climatizador como extra. El climatizador normal nos traería temperatura en la parte izquierda y potencia en la parte derecha. Este es electrónico, ¿vale? Climatizador automático. Temperatura, potencia, modos de enfriamiento y temperatura de la parte derecha, ¿vale? Climatizador bizona. Cenicero, también como extra, si no nos traería un hueco. Y la palanca es muy pequeñita, es muy sencilla. Simplemente tenemos marcha atrás, modo directo y modo manual. El modo manual, cada vez que lo pulsamos, nos aparece en la parte superior una M y eso quiere decir que el coche no va a cambiar automáticamente, ¿vale? Vamos a llevarlo siempre en modo manual. Y por último, la P de estacionamiento. Los modos de conducción, como os decía, nos interfieren en respuesta de motor, respuesta o mapeo de cambio y por último, si tenemos activado o desactivado el control de ESP. Si tuviéramos suspensión activa, también nos interferiría en la suspensión. Parte trasera, sistema multimedia. En la parte central tenemos un hueco portabebidas o podemos convertirlo en un hueco grande, en un hueco amplio. Hacia atrás tendríamos el reposabrazos, un reposabrazos acolchado, como veis. Tenemos un botón en la parte delantera, cuando lo pulsamos podemos echarlo hacia adelante. No tenemos regulación de altura, simplemente tenemos regulación de distancia. Y en la parte interna tenemos dos USBs. El derecho sería para conectar el teléfono a Android Auto o Apple CarPlay y el derecho sería simplemente para cargarlo. Si lo conectamos a este lado, en la pantalla nos van a aparecer ciertas funciones del teléfono móvil. Lo malo es que si estamos en esta función de Apple CarPlay, no nos va a funcionar, por ejemplo, lo de ir al teléfono del sistema multimedia, o lo de ir al navegador del sistema multimedia, o lo de ir a los medias del sistema multimedia. Estos botones se convertirían también en Apple CarPlay o en Android Auto. Si nosotros pulsamos, por ejemplo, navegación, nos va a los mapas. Si pulsamos media, nos va a la música que tengamos en el teléfono. Y si le damos a radio, sí que nos iría a la radio del coche porque en el teléfono no la tenemos. Pero del resto nos iría directamente a Apple CarPlay. En la parte superior, como ya habéis visto, iluminación tanto delantera como trasera, iluminación de lectura izquierda y derecha. En la parte trasera tendríamos el micrófono para manos libres, el botón de llamada de emergencia de Mercedes, retrovisor y espejos con iluminación. En la parte central, cortina para quien le añada el techo solar como extra y luego podríamos o bien levantar la parte trasera o bien lo podríamos abrir. Podríamos parar tanto el techo como la cortina en el lugar que nosotros queramos, no tenemos por qué abrirlo todo totalmente como estamos abriéndolo ahora mismo. En el acompañante, salpicadero como ya habíamos visto, acolchado, esto también sería acolchado, toma de ventilación de la misma manera y en la parte central tendríamos guantera, toda forrada en esta especie de terciopelo y se vería tal que así. Lo voy a encender para que escuchéis cómo suena.
pero ya os voy avisando que suena muy bien. Os lo dije, suena muy bien. Pero bueno, vamos a irnos a la parte trasera. Hay que reconocer que el coche está muy bonito. El interior lo han puesto muy bonito con esos detalles en rojo, pero para gustos, claro. La parte trasera, a pesar de ser un clase A, supuestamente un coche pequeño, sobre todo en las puertas traseras, fijaros el tamaño que tenemos en las puertas traseras. Es enorme. ¿Sabéis a cuál me recuerda? Me recuerda al CLS Coupé por la forma trasera de la puerta, además de que la puerta del CLS Coupé es bastante grande. Buena apertura en cuanto a ángulo de apertura. Y la posición en la parte trasera es cómoda. Son sillones igualmente un pelín duros, al igual que la parte delantera, pero acordes un poco con el coche, ¿no? Esto también vale para el clase A normal, ya que las plazas traseras prácticamente no cambian. Los sillones son muy similares, por no decir idénticos. El espacio de las plazas traseras es muy bueno, debe de estar en torno a los 12 centímetros para llegar a las plazas delanteras. Entonces, tenemos muy buen espacio. Lo mismo en altura debemos de estar en torno a los 8 o 9 centímetros de altura, así que podemos hacer un juego de piernas muy bueno e ir muy cómodamente. En altura debemos de estar por los 4 dedos y medio, más o menos debe de estar en torno a los 7 centímetros, entonces no habría problema ninguno. Incluso las personas de 1,90 creo que no tendrían problema ninguno en ir. Eso sí, ahora os enseñaré, pero el espacio para 3 adultos no sería fácil. Se le puede equipar un reposabrazos para ir un poco más confortable. En este caso no lo tenemos. En las plazas traseras, fijaros el poquito espacio que tenemos. Estamos invadiendo prácticamente los 2 asientos. Así que 3 personas adultas en estas plazas no creo que fueran a ir cómodas. Si nos ponemos en un lado, si me pongo normal, vale, estoy prácticamente por 1/3 o 1/4 de la parte central, entonces solo quedarían como 30 centímetros. Si me quisiera ajustar a la izquierda porque quisiera ir un adulto, 3 adultos podrían llegar a ir, pero no muy cómodos. En las plazas traseras tenemos amplitud suficiente, sobre todo pensando que tenemos un hatchback del tamaño del que tenemos. Muy buenas plazas en tamaño. Este sería el tamaño que tenemos, como os decía, muy buen espacio. Y en cuanto a altura, también buen espacio. Podemos jugar bien con los pies. Toma de 12 voltios, cenicero, añadido con el extra del cenicero de la parte delantera, tomas de ventilación. Y así se vería desde la parte trasera. Los asientos son un poco duros, pero acordes con el coche. Los anclajes Isofix, por si quisiéramos llevar sillas de bebés ancladas con el anclaje Isofix. Y en la parte trasera, el aleroncito, que ahora os enseñaré. Y las pinzas de freno con los discos de freno perforados que le dan una frenada bestial a este AMG.
El AMG prácticamente no cambia con respecto a la versión normal de clase A. Sí que se le añade un aletín en la parte delantera que va, como os fijáis, con el propio paragolpes, la salida trasera y luego tendríamos el difusor trasero. El difusor trasero pintado en negro le da un toque bastante bonito. Y en este coche, como extra, tenemos los escapes deportivos. Suenan muchísimo mejor. Suenan como muy... no me acuerdo la palabra que usaba Mercedes, pero como más dinámico o algo así. No sé, Mercedes es una palabra muy curiosa y del resto prácticamente no cambia. En la parte superior, un aleroncito pequeñito. Como extra se le puede añadir un alerón bastante más grande, aunque no es barato. Entonces, no sé, es que tal cual está este AMG está bastante discretito. Sí que las pinzas de freno están pintadas en rojo, eso también sería un extra, como os he comentado, y las llantas también le dan un toque, pero del resto está todo como muy discreto. El maletero lo abrimos como prácticamente todos los clase A, ¿no? Debajo del emblema tenemos un botón, tiramos hacia arriba y se abre sin ninguna dificultad. La apertura del maletero, fijaros en lo alto que se eleva el portón. Se eleva muchísimo, es decir, el portón se eleva muchísimo para la apertura. Este tipo de cosas os los enseño también para que veáis un clase A normal y corriente. Básicamente porque el espacio tanto de las plazas traseras como del maletero es lo mismo en el clase A AMG que en el normal, ¿vale? En cuanto a maleta de medidas estándar, si lo ponemos de lado no tendríamos problema, es decir, maleta estándar para llevar en la cabina de un avión. Así que, medidas estándar. Eso sí, si lo elevamos, ya no nos cerraría, a no ser que le quitemos la bandeja, en cuyo caso sí que nos cerraría. El maletero de clase A está bien distribuido porque tenemos ángulos rectos en los laterales, perfecto para cargar algunas cajas. Aquí tendríamos un huequecillo donde tenemos uno de los ordenadores, podríamos meter algún chaleco o algo así. En la parte derecha yo creo que incluso nos entraría los triángulos del coche, aunque claro, para eso tenemos la parte inferior en donde podemos guardar algunas cosas. Si os fijáis, esto es el amplificador del Harman Kardon con el buffer, ¿vale? Con el altavoz de bajos que tenemos en la parte trasera. Así que nos comería todo el espacio por si quisiéramos ponerle una rueda de repuesto nosotros personalmente. Ahí tendríamos kit antipinchazos, kit de emergencia, los triángulos que yo guardaría en el lateral derecho y bueno, luego podríamos anclarlos si quisiéramos en la parte superior por si quisiéramos acceder al espacio que tuviéramos en la parte inferior. Si queremos abatir los asientos, esto básicamente os lo enseño por el clase A, ¿vale? Para los que queráis saber el espacio del clase A. Para abatir los asientos quitamos la bandeja y le damos a los sillones hacia adelante. Y así accederíamos al total de la carga. No está mal, porque el coche está bien distribuido, es bastante alto y podríamos llenarlo bastante de bultos. Pero claro, tener en cuenta de que es un coche pequeñito, entonces vais a tener un espacio en la parte interna pues más o menos justito, pero bastante alto. La parte trasera, no sé, a mí como que me es una pena, sí que es caro, ¿vale? Un alerón 2.300 euros no me parece barato, pero como que le da un punto, porque es que así queda como muy clase A normal y corriente. Vale que tiene un aletín en la parte superior, si os fijáis, tiene una aleta pequeñita, pero lo veo como muy normal. Y en la parte inferior, los escapes no son en realidad los escapes. Si os fijáis, los escapes son muy bonitos al final, pero acaban en la parte trasera. Y con respecto al difusor trasero, es bastante más blandito de lo que me esperaba, ¿vale? Es muy blandito. Del resto no cambia con respecto a la versión normal. Las pinzas de freno pintadas en rojo también son un pelín caras, pero le dan un punto muy importante. Si no llega a tener las pinzas de freno en rojo, creo que sería un clase A normal y corriente, por lo menos muy normal estéticamente. Este Mercedes AMG A45 4MATIC es la versión más potente del clase A, pasándose de llamar Mercedes-Benz a Mercedes AMG,
para dar a entender que este modelo ha pasado por el departamento de preparación AMG. Evoluciona levemente de la versión anterior de 2013, aumentando la potencia desde 360 hasta 381 caballos, al haberle hecho unos ajustes en el sistema de distribución y los procesos de combustión, más lo que habéis visto en el vídeo en cuestiones de estética. Parte desde 58.325 euros. Sé que muchos pensaréis que es un coche caro y diréis que otros tienen más potencia y corren más rápido por menos dinero, pero creo que cuando hablamos de este tipo de coches no se piensa tanto en si es mejor que un Ford Focus RS o un Honda Type R, sino que es un modelo más pasional. Adicionalmente al clase A se añade un sistema de tracción a las 4 ruedas Formatic, ejes AMG, equipo de escape deportivo AMG, frenos de alto rendimiento AMG con discos autoventilados y perforados, delanteros 350 x 32 mm y traseros 330 x 22 mm, cambio deportivo de 7 velocidades Speed Shift AMG, cinturones de seguridad en rojo, dirección paramétrica deportiva AMG, llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, tren de rodaje deportivo AMG, refrigeración AMG con un radiador adicional de agua en el paso de rueda, programa electrónico de estabilidad de 3 niveles y todo un kit aerodinámico y estético, entre la lista de cosas que habéis podido ver. Y por si no os había quedado claro, personalmente he contado 18 emblemas de AMG en todo el coche. En especificaciones las cifras no están nada mal. Cuenta con un motor sobrealimentado de 4 cilindros y 2 litros. Es el motor de 4 cilindros producido en serie más potente del mundo, con 475 Nm de par y 381 caballos. El corazón de este coche es montado a mano y firmado por un ingeniero de AMG en la tapa del motor. En cuanto a consumos reales, en autopista el más bajo es en torno a 9 litros, en ciudad o haciéndolo sonar un poco, jugando con las marchas a poca velocidad, se mueve en torno a los 15 litros y de media está en torno a los 12 litros, pero de esto os hablaré en la prueba en carretera que os dejo en la descripción. De los 56.000-57.000 euros que estamos pagando por el clase A, creo que estamos pagando prácticamente todo lo que no se ve, es decir, todo lo que hay debajo de lo que no se ve es lo que se paga. Motor, suspensión, tren de rodaje, Formatic, suspensiones, frenos, todo lo que no se ve es lo que estamos pagando. Evidentemente el clase A tiene el clase A AMG tiene un público muy determinado, muy determinado. Pero bueno, está muy interesante. En la descripción os voy a dejar el vídeo que le he hecho en dinámico y el vídeo en breve. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!